Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con mucha curiosidad, algo que ha generado muchísimas preguntas y especulaciones en los últimos tiempos. Vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y en particular, en el corazón de muchos fanáticos, la sonada ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a quedarnos en los rumores, porque como indica nuestro título vamos a desvelar el motivo real de su separación. Si han oído bien, se vienen las confesiones. Prepárense para un vídeo cargado de detalles, de análisis y quizás de algunas sorpresas. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encante y, lo más importante, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas y buena información. Así que ya saben, un clic y listos para acompañarnos. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar este misterio. La relación entre Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, y Demet Özdemir, otra estrella emergente de la televisión turca, fue una historia que capturó la atención de millones. Desde que se conocieron en el set de Erkencikus, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus seguidores vibraban con cada fotografía que compartían, con cada aparición pública juntos. Parecía que estábamos ante una de esas parejas de cuento de hadas, destinadas a triunfar juntas. Sin embargo, como suele suceder en la vida y especialmente en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, y lo que parecía sólido como una roca, de repente se resquebrajó. Durante meses, los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de rumores sobre el fin de su relación. Se especuló con infidelidades, con incompatibilidad de caracteres, con presiones de la industria, incluso con la interferencia de terceros. Pero hasta ahora, las razones exactas han sido un mar de dudas y suposiciones. Hoy, sin embargo, vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto, basándonos en las últimas informaciones y, lo que es más importante, en las declaraciones que poco a poco han ido saliendo a la luz y que apuntan a un motivo mucho más profundo y quizás menos glamuroso de lo que muchos imaginábamos. El titular de hoy nos promete que Can Yaman confiesa todo sobre el motivo real. Y si bien es cierto que obtener una confesión total y absoluta de una figura pública siempre es un desafío, las pistas y los fragmentos de verdad que hemos recopilado nos permiten armar un cuadro bastante claro. Los rumores iniciales apuntaban a que la relación había terminado por la intensidad de las carreras de ambos. Can Yaman, en particular, estaba experimentando un auge de popularidad descomunal, recibiendo ofertas de proyectos internacionales y trabajando sin descanso. Se decía que la falta de tiempo, los viajes constantes y las largas ausencias habían erosionado la base de su relación con Demet. Y en parte, esto es cierto. La vida de un actor de fama mundial es increíblemente exigente, y mantener una relación sana bajo esa presión no es tarea fácil. Sin embargo, la clave para entender la ruptura parece estar en algo más personal, algo que va más allá de la agenda apretada. Según se ha filtrado y corroborado por fuentes cercanas, el verdadero detonante no fue tanto la falta de tiempo, sino las diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro y, especialmente, la visión que cada uno tenía de la relación. Can Yaman, en ese momento de su carrera, estaba enfocado en expandir su presencia a nivel internacional, explorando oportunidades en Italia y otros mercados. Esto implicaba una dedicación casi total a su profesión, y su estilo de vida se volvió cada vez más nómada y enfocado en el trabajo. Por otro lado, Demet Özdemir, si bien también era una actriz ambiciosa y exitosa, buscaba una estabilidad y un tipo de relación diferente. Se dice que ella ansiaba una conexión más profunda, un proyecto de vida conjunto que quizás requería una mayor presencia y compromiso en un mismo lugar. Las constantes ausencias de Can, sumadas a la presión de su fama creciente, empezaron a generar una distancia emocional que, a pesar de los esfuerzos, se volvió insalvable. Las entrevistas recientes de Can Yaman, aunque a veces crípticas, han insinuado que él se sentía abrumado por las expectativas y que la relación, en ese momento, no le permitía ser quien quería ser o enfocarse en los proyectos que consideraba vitales para su futuro. Hay un detalle importante que se ha mencionado y que podría ser crucial: la percepción de la relación. Para Can, en ese periodo, la relación con Demet era algo valioso, pero también sentía que su proyección profesional debía ser la prioridad.
Para Demet, la relación era una parte fundamental de su vida y, probablemente, esperaba que esa conexión tuviera un peso similar en la toma de decisiones de Can. Cuando esas expectativas chocan y no hay un punto de encuentro, la tensión se vuelve insoportable. Además, no podemos obviar el impacto de la fama instantánea y masiva. La relación de Can y Demet se convirtió en un fenómeno global. Cada paso que daban era escrutado, analizado y comentado. Esta exposición constante puede ser agotadora para cualquier pareja, y más aún cuando se están formando y consolidando. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de responder a las expectativas de los fans, de lidiar con la constante atención de los medios, puede desgastar la intimidad y la naturalidad de cualquier relación. Se dice que Can, en particular, se sentía asfixiado por esa atención, y que buscaba una forma de recuperar su espacio personal. Es importante mencionar que, a pesar de la ruptura, no hay indicios de resentimiento profundo o de malas intenciones. La mayoría de las declaraciones y las filtraciones apuntan a que fue una separación dolorosa pero amistosa, nacida de caminos que en ese momento particular de sus vidas tomaron direcciones diferentes. Ambos son jóvenes, ambiciosos y con mucho talento. Sus carreras continúan imparables y quizás, solo quizás, la vida les tenga reservadas otras oportunidades para encontrar el amor y la felicidad que buscan. En definitiva, el motivo real de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir parece ser una combinación de factores, donde la prioridad profesional de Can Yaman y su visión de una vida más nómada chocaron con el deseo de Demet de una mayor estabilidad y un enfoque más centrado en la relación. A esto se sumó la innegable presión de la fama global y la constante exposición mediática, que añadieron un peso extra a una relación ya de por sí compleja. No fue una traición ni un drama escandaloso, sino más bien una divergencia de caminos y expectativas en un momento crucial de sus carreras. Es la historia de dos personas talentosas que, en medio de un torbellino de éxito, tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre su futuro personal y profesional. Y ahí lo tienen, amigos. Esperamos haberles dado una visión más clara y detallada de lo que pudo haber llevado a esta tan comentada ruptura. Como ven, a veces las razones más profundas no son las más escandalosas, sino las más humanas y, en el contexto de la fama, las más complejas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se imaginaban que este era el motivo real? ¿Creen que las presiones de la fama son insoportables para las relaciones? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Pulsen ese botón ahora mismo y activen la campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también sienten curiosidad por el mundo del espectáculo y las historias de sus celebridades favoritas. Juntos hacemos crecer esta comunidad. Un saludo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.